Señorías, reanudamos la sesión con la comparecencia de don Cristóbal Torres Albero, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, el famoso CIS, que imagino tratará de trasladarnos cómo ha evolucionado la percepción de los españoles sobre el modelo de Estado, y para ello tiene la palabra a partir de este momento. Muchas gracias. Con la venia, sí, ¿verdad? Sí. Pues con la venia de sus señorías, solicitada mi comparecencia como presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas en esta comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico. A mi entender, la aportación de las encuestas habituales del CIS a los contenidos y debates de esta comisión puede centrarse fundamentalmente en dos grandes ejes. De un lado, la exposición de la serie de datos longitudinales existentes en nuestra base de datos acerca de la preferencia entre las diferentes alternativas de la organización territorial del Estado en España, datos que componen una serie estable y continua en todos los barómetros mensuales desde julio de 2012 y hasta la actualidad, y que también presenta puntos dispersos desde una fecha algo anterior, en concreto desde abril de 2009. Se trata de una serie que refiere la siguiente pregunta. Le voy a presentar ahora algunas fórmulas alternativas de la organización territorial del Estado en España. Dígame, por favor, con cuál está usted más de acuerdo. Las opciones de respuesta que se leen al encuestado y que conforman la siguiente escala semántica son las que vienen a continuación. En primer lugar, un Estado con un único gobierno central sin autonomías. En segundo, un Estado en el que las comunidades autónomas tengan menor autonomía que en la actualidad. Un tercer ítem, un Estado con comunidades autónomas como en la actualidad. En cuarto lugar, un Estado en el que las comunidades autónomas tengan mayor autonomía que en la actualidad. Y, finalmente, un Estado en que se reconociese a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en Estados independientes. Asimismo, existe también la opción habitual del no sabe por un lado y del no contesta por otro, es decir, aquellos que no tienen una opinión formada o aquellos que no quieren manifestar su opinión. Como se ve, se trata de una escala equilibrada, simétrica y neutra, en la que se definen dos polos en los extremos de esa escala, es decir, un Estado sin comunidades autónomas o un Estado que reconociese el derecho a la independencia de las comunidades autónomas, y tres posiciones a lo largo de ese continuum que se diluyen en 3 grados, que se corresponden con 3 grados distintos: menos competencias, más competencias y el statu quo. Adicionalmente, en el CIS también se dispone de una serie más antigua sobre esta misma cuestión, cuya formulación de la pregunta es exactamente igual, pero cuya escala de respuesta no es totalmente comparable con la anterior, por cuanto solo está formulada a partir de 4 posibilidades, es decir, ofrece un punto de robustez algo menor. En concreto, lo que hace es eliminar la opción segunda, que es la que señala o la que afirma que un Estado en el que las comunidades autónomas tengan menor autonomía que en la actualidad. Y, además, no habla de comunidades autónomas, sino que habla de regiones y o nacionalidades. En concreto, bueno, creo que no es necesario leerlas de nuevo, puesto que el cambio es ese y que ahora lo van a ver ustedes perfectamente en la transparencia que traigo y lo pueden estar ya viendo en los papeles que hemos repartido. Se trata, pues, de una serie algo distinta, no por completo equiparable, pero que sí permite una aproximación comparativa con las cautelas metodológicas propias de la investigación científica de la realidad social.
Es además una serie discontinua de solo 21 puntos, pero que tiene la ventaja de que nos retrotrae a un punto anterior en el tiempo. En concreto, el primer dato que encontramos es de noviembre de 1984 y llega hasta octubre de 2011. Frente a estos 21 puntos que tiene esta segunda escala, la primera ofrece 72 puntos repartidos entre abril de 2009 y diciembre de 2017. Bueno, pues con todos estos considerandos, digamos, podemos ya pasar, si así lo estiman oportuno, a lo que es los datos concretos de esa serie longitudinal. En concreto, esa primera escala que le refería, que ofrece una mayor robustez, por cuanto que sitúa en 5 ítems, en 5 posibilidades semánticas, la forma de plasmación de ese modelo territorial del Estado español. Ahí, como ven, se ha asignado un color a cada una de las posibilidades, empezando por la primera y terminando por la última. Pues tenemos un azul oscuro, en fin, si mis cuestiones cromáticas, identidades cromáticas no fallan mucho, que a veces sí, un azul oscuro, en primer lugar, para un Estado con un gobierno central sin autonomías, un rojo oscuro para un Estado en el que las comunidades autónomas tengan menos autonomías, un verde botella para un Estado con comunidades autónomas como en la actualidad, un morado para un Estado en el que las comunidades autónomas tengan mayor autonomía que en la actualidad, un azul cielo, vamos a llamar cielo, ¿no?, para un Estado en el que se reconociese a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en Estados independientes, y un naranja al no sabe y un azul grisáceo para el no contesta. Bueno, pues efectivamente, como puede apreciarse de manera visible, ¿no?, en esa escala, claramente la opción preferida es la de un Estado con comunidades como en la actualidad, que arranca en esa serie que, insisto, se inicia en 2009 con un 40, con un 39,9, y que con unas oscilaciones que ahora consideraremos, pues ven que efectivamente la cierra prácticamente dentro de lo que son los márgenes habituales de error de los barómetros, es decir, que estamos hablando de 2 puntos de margen de error, en torno a 2.500 entrevistas. Termina con prácticamente un 38%, un 37,8% en concreto. Sí que podemos ver que efectivamente como esta opción cae 10 puntos en el verano de 2012, pues coincidiendo con ese momento más álgido de la crisis, pero que efectivamente comienza a recuperarse a partir de ese momento, con oscilaciones que le permiten subir y bajar en la conocida dientes de sierra, pero que efectivamente a partir de 2015, digamos, ya comienza a recuperar ese pulso y situarse claramente en torno a ese 38%, 35-38% que pueden ustedes ahí comprobar. Bien, le sigue a esta primera opción, que sería la idea de un Estado con comunidades como en la actualidad, le sigue como segunda opción más preferida la de un Estado con un único gobierno central sin autonomías. El punto de arranque es un punto que está algo más bajo, está en el 12, significativamente más bajo que el anterior, que está en un 12,1 de las preferencias ciudadanas, pero que, como ven claramente en el gráfico, en una tendencia inversa a lo que se mostraba anteriormente, crece, de hecho se dobla, llega hasta el 24,9, es decir, hasta el 25, dobla perfectamente, justo a finales de 2012. Es decir, en un movimiento justo opuesto al del anterior ítem de la escala, provocada sin duda, a mi entender, por la gran recesión de esos años, y que efectivamente de esa misma manera, a partir de 2015 y de manera también suave, comienza a caer de manera suave, situándose desde entonces y con ligeras variaciones en torno al 17-18%
de las preferencias ciudadanas. De hecho, en diciembre de 2017, es decir, los últimos datos publicados, que los tenemos todavía en avance de resultados, se encuentra en el 17,9. La tercera opción más preferida en estos momentos, en la actualidad, en este diciembre de 2017, es la de un Estado en el que las comunidades autónomas tengan mayor autonomía que en la actualidad, situándose en una posición solo ligeramente inferior, como ven claramente, que es el color morado, solo ligeramente inferior a la anterior opción mencionada, es decir, a la de un Estado centralizado con un único gobierno. Esta es una opción que arranca por encima del anterior ítem, dado que aglutina en abril de 2009 al 19,2% de los ciudadanos, que, al igual que efectivamente ocurre con el primer ítem, con el de comunidades autónomas como en la actualidad, cae en los años más duros de la crisis, 2012, 2013, hasta un 10%, pero que va también con pequeñas oscilaciones, va repuntándose hasta situarse, como ven ahí, efectivamente en el 16% de las preferencias. Insisto que estas serían las tres grandes líneas que marcarían la pauta respecto de las preferencias de organización territorial. Y, en cuarto lugar, y con frecuencias muy similares, en torno al 10%, 9%, se sitúan respectivamente los ítems de un Estado en el que las comunidades autónomas tengan menor autonomía que en la actualidad, un 9,5%, y la opción de la opción de un Estado en que se reconociese a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en Estados independientes, que está en un 9,4%, es decir, están realmente idénticas. No obstante lo cual, sí quiero referir que, si bien la primera, la referida a un Estado en el que las comunidades autónomas tengan menor autonomía, arranca en abril de 2009 significativamente por encima, un 15,3%, con los años iniciales de la crisis repunta, de lo mismo que veíamos que le ocurría a un Estado con un único gobierno, pues repunta, llega a alcanzar casi el 20%, el 19,8% para ser exactos, y a partir de ahí va cayendo, aunque efectivamente después pues acaba creciendo también acaba cayendo conforme crece el siguiente ítem de un gobierno central sin autonomías. Y la segunda opción que le refería dentro de esta cuarta posición, dentro de este cuarto grupo, que es la posibilidad de convertirse en comunidades autónomas, de convertir las comunidades autónomas en Estados independientes, parte con menos de la mitad de la opción anterior, en concreto parte en abril de 2009 con un 6,7%, y repunta ligeramente a partir de enero de 2012, es decir, que en este aspecto, efectivamente, la crisis lo que hace es un pequeño incremento, pequeño, porque acaban siendo 3 o 4 puntos, de la opción extrema respecto al reconocimiento de esta posibilidad de la organización territorial, y efectivamente pues ahí se mantiene en ese punto de en torno al 10,9%. Bien, para terminar de comentar esta serie, simplemente referirles que efectivamente aquellos que no tienen una opinión formada, es decir, el no sabe, se encuentran, como puede también apreciarse, durante todo el periodo en frecuencias muy similares, es decir, entre el 6 y el 10%, y el último dato, efectivamente, ahí en diciembre de 2017, es del 7,7%, y el no contesta pues está en los habitual 2%, 1%, en el que podemos encontrarnos. Antes de pasar a la siguiente escala, me permitió un pequeño ejercicio que quería referirles, y es una manera, si puede ser, en fin, aportar algo en ese aspecto, una manera de ver estos datos y de estimar la evaluación que la percepción ciudadana hace de la organización y de las preferencias de la organización territorial del Estado, es considerar el grado de apoyo que pueden sumar las tres opciones que, con fórmulas distintas respecto de la organización autonómica, es decir, con menor nivel de competencias
igual nivel de competencias, es decir, manteniendo el statu quo o con mayor nivel de competencias, digamos, tendría en estos momentos el modelo actual de Estado autonómico, ¿no? Entonces, si tomamos esta perspectiva, si realizamos esta operación, el resultado fácil que tenemos del sumatorio es que aproximadamente 2/3 partes, es decir, un 63,3% de la ciudadanía, optaría por una de estas tres opciones. Es decir, que tendríamos un escenario de consenso en el que, con independencia del detalle concreto, del detalle ya del debate político y de los acuerdos en sede parlamentaria en el que se fijen, pero que efectivamente habría un consenso en torno a estas ideas. Por el contrario, sería aproximadamente una cuarta parte, en concreto un 27,3%, los ciudadanos que estarían por radicalmente apostar por un modelo radicalmente distinto. Es decir, bien siendo la opción de un gobierno central único, que es verdad que tendría casi el doble, un 17,9%, que aquellos que apostarían por la opción de reconocer la posibilidad de convertirse en estados independientes, que sería de un 9,4%. Dicho lo cual, y para efectivamente ser exactos, pues efectivamente, si miramos estos datos referidos que les he referido para diciembre de 2017, con respecto al punto de arranque de la serie, que es 2009, pues efectivamente lo que vemos claramente es que la última de estas opciones, la que optaría bien por un modelo alternativo centralizado, bien por un modelo que reconociese la posibilidad de independizarse a las comunidades autónomas, ha crecido 8,5 puntos, porque efectivamente en abril de 2009 estaba en el 18,8. Mientras que las posiciones medias de la escala, es decir, aquellas que se situarían más en el modelo actual de organización territorial, pues efectivamente han bajado 11,1 puntos, es decir, en abril de 2009 estaban en el 74,4, es decir, 3/4 partes. Entonces, esas 3/4 partes se han convertido en estos momentos en 2/3 partes, mientras que lo que podría ser una quinta parte en abril de 2009 se ha convertido en estos momentos en una cuarta parte. Y a mi modo de ver, ese ha sido un poquito el cambio significativo que se ha producido desde 2009, es decir, en lo que podríamos decir la última década. Porque, bueno, pues esos 11,1 puntos de caída pues se reparten más o menos igual, 6 puntos los que menos competencias, 4 puntos los que más competencias y 2 puntos los que igual. Y estos serían, digamos, los comentarios que podría realizarles con respecto a la primera de las series aportadas. La segunda serie, que la tenemos ahí, realmente, insisto, aborda la misma cuestión, la forma de organización territorial, pero era la forma en la que el CIS preguntaba desde la primera pregunta que existe constancia de ello en el banco de datos, que es noviembre de 1984, hasta el último momento que se utiliza esta escala. Por tanto, hay ahí unos años en los que se compatibilizan, es decir, que en algún momento se toma una escala y en otro momento se toma otra, que es octubre de 2011. Sin embargo, aprovechando ese punto de conexión final entre octubre de 2011 y efectivamente uno de los puntos de la anterior serie, que es noviembre de 2011, lo que vemos es que efectivamente los datos que presenta esta segunda escala, a pesar de tener, digamos, un número inferior, 4 frente a 5, de ítems semánticos, pues en aquellos aspectos en los que sí pueden compararse, sobre todo porque, claro, el ítem que se come es referente a aquellos que desean menor autonomía, ¿no? Entonces, claro, ya todo lo que puede ser el polo de aquellas personas que van desde el statu quo hasta un gobierno centralizado, pues se ve claramente
reasignado, pero aquellos que están que refieren más competencias y, digamos, pues es realmente la serie, y aquellos que están también con la idea del reconocimiento de los estados independientes, efectivamente el dato es exactamente lo mismo. En noviembre del 2011, en la anterior escala, quienes optaban por la opción de los estados independientes era un 7%, y en este momento, en la presente escala, en las que le presento ahora, que efectivamente estamos hablando del mes anterior, de octubre del 2011, es un 8,5%, es decir, que efectivamente la coherencia es la misma, y lo mismo ocurre para aquellos que señalaban la idea de la opción de comunidades autónomas con más competencia. En octubre de 2011, es decir, en esta que les presento ahora, es un 13%, y en noviembre del 2011 es un 10,6%. Es decir, que nos estamos moviendo efectivamente en los mismos datos coherentes. Es decir, que nos pueden servir, este test de coherencia nos puede permitir, digamos, bueno, pues mostrar una cierta continuidad con los datos vistos hasta ahora. Entonces, bueno, una breve y sucinta comparación. Vemos que efectivamente la evolución de esta serie también puede destacarse que la opción preferida es un Estado con regiones y nacionalidades. Recuerden que era la opción semántica que aquí se utilizaba para referirse a las comunidades autónomas, regiones y nacionales autónomas, como en la actualidad, que crece 14 puntos desde noviembre de 1984, que está en el 31%, ahí lo ven, hasta octubre de 2011, que está en el 44,8%. Bueno, también lo que aquí resulta digamos, llamativo, y esto es muy interesante, yo creo también, fíjense un poquito, es el punto de arranque que tiene en noviembre de 1984 la opción de un único gobierno central sin autonomías, que en noviembre de 1984 está casi a la par de la anterior opción, es decir, es un 29%, solo 2 puntos por debajo de la opción de un Estado con regiones y nacionalidades con igual como en la actualidad, y que efectivamente en octubre de 2011 ha caído ya 6 puntos hasta el 23,3%. Y en esa misma magnitud efectivamente cae la opción de mayor autonomía que en la actualidad, que pasa del 20%, que lo tienen ahí también ustedes con un color morado, hasta el 13 de octubre de 2011. Y efectivamente es también interesante, por ejemplo, poner de manifiesto cómo en noviembre de 1984 ya una décima parte de la ciudadanía española se posicionaba en la idea de reconocer a las nacionalidades la posibilidad de convertirse en estados independientes, algo que, como ven, pues cae muy ligerísimamente, es decir, está prácticamente en el margen de error, al 8,5% en octubre de 2011, y que, como recordarán de la serie anterior, pues efectivamente en esos mismos márgenes del 9-10% se mantiene hasta la actualidad. O sea que tengamos en cuenta ese dato importante, que es desde ya el primer dato que tenemos ahí, noviembre de 1984, ese 10% lo tenemos ahí presente. Es decir, que se ha mantenido prácticamente inalterable desde entonces. Y bueno, para finalizar estas dos series, ¿no? esta segunda serie respecto del análisis de los datos de la organización territorial, puede ser interesante ver cómo también se posicionan los sumatorios de las 4 opciones. Aquí, en vez de 5, son 4. Entonces, podemos agrupar, por un lado, digamos, el modelo territorial actual, teniendo en cuenta que sería el ítem segundo, un Estado con regiones y nacionalidades autónomas como en la actualidad, o un Estado con regiones y nacionalidades con mayor autonomía, frente a la otra opción, que sería el modelo alternativo, bien por la vía de un gobierno central, bien por la vía del reconocimiento de los estados independientes. Y efectivamente, digamos, la opción vigente, la opción autonómica vigente, sumaba en noviembre de 1984
84, un 51%, frente al 39% que sumaba el modelo alternativo, bien central, que era un 29%, bien con la posibilidad de reconocimiento de la independencia, que era un 10%. Pues bien, ese 51% de 1984, en octubre de 2011, está transformado prácticamente en un 58%, un 57,8%, mientras que la forma alternativa, que era un 20%, perdón, que era un 39%, se ha transformado en octubre de 2011 en un 31,8%, un 32%. En definitiva, si miramos los datos como conjunto de las dos series, pues efectivamente desde 1984, desde finales de 1984, la aprobación del Estado autonómico con las distintas variantes de competencias que les queramos asignar, pues se ha consolidado de manera muy, digamos, muy significativa. De tal manera que, vuelvo a reseñar, en diciembre de este año pasado, de 2017, 2/3 partes estarían posicionándose en esa amplitud, con esos márgenes de discusión respecto a las competencias, mientras que 1/4 parte, un 27%, para ser más exactos, estarían a favor de una alternativa bien más centralizada o centralizada, bien al reconocimiento de la posibilidad de la independencia. Y hasta aquí la exposición respecto de el modelo territorial. En estas dos últimas series que voy a exponerles, me referiré, y prometo ser más breve y menos farragoso, voy a referirme a lo que considero el segundo eje fundamental que puede considerarse con respecto a la organización territorial del Estado, que no es sino efectivamente el soporte mismo de ese Estado, que es el sentimiento de identidad nacional, aquí llamado en la casa sentimiento nacionalista, pero bueno, yo prefiero usar y, por supuesto, respetar las etiquetas que ya están puestas en las series, como no puede ser de otra manera, pero prefiero hablar más de sentimiento de identidad nacional, bien sea una identidad española, bien sea una entidad, evidentemente, de cada una de las comunidades autónomas, regiones o nacionalidades que quieran indicarse. Porque, efectivamente, no es otra cosa el modelo de organización del Estado y la idea del sentimiento de identidad, el sentimiento identitario, lo que refleja el concepto clave en el que, efectivamente, la ciudadanía y los Estados modernos se desenvuelven desde la aparición de la propia modernidad, ¿no? Pues allá por el siglo XVII y XVIII, el concepto de Estado-nación, que ustedes conocen bien. Bueno, pues al respecto también disponemos de dos escalas, una canónica, conocida internacionalmente como la escala Linz, y aquí sí quisiera pues, un pequeño reconocimiento a uno de mis maestros, el profesor Juan Linz, en la Autónoma. Yo soy profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Sociología. Ese departamento fue fundado por él. Esta es una escala que él ha aportado a la ciencia política internacional, es así reconocida por todo el gremio de sociólogos y politólogos, y es digamos, es una escala similar a la de la organización territorial del Estado. De hecho, aunque yo no estuve en el origen de esa escala, las sospechas que me llevan es que esa escala debe tener mucho de la escala que en su momento, que en su día diseña el profesor Linz, Juan, que señala también cinco opciones, que dice: me siento únicamente español, española, me siento más español que el gentilicio de la comunidad autónoma. Bueno, pues yo como soy valenciano, pues diré me siento más español que valenciano, me siento tan español como valenciano, me siento más valenciano que español y me siento únicamente valenciano. A esas cinco posibilidades digamos, se le añaden otras tres, que son ninguna de las anteriores, aunque aquí no se lee, o sea, simplemente se refleja si de manera espontánea así lo señala el encuestado, por tanto, sigue un poquito el modelo no tanto de una pregunta sugerida, sino de una pregunta espontánea, que en ese respecto es mucho más rica y menos sesgada en ningún caso.
el no sabe y el no contesta. Y esta escala que les presento aquí pues va desde diciembre de 2006 hasta diciembre de 2017 y también aparece en todos los barómetros desde noviembre de 2012. En concreto tiene 65 puntos. La segunda escala, que también les presento brevemente, ocurre algo parecido como lo que ocurría con la escala de organización territorial. Es una serie complementaria que va desde 1996 hasta septiembre de 2012, es decir, de nuevo tiene el beneficio de ser anterior, más antigua, y aquí simplemente presenta solo la diferencia de sustituir, aquí el cambio es un poquito menor, el gentilicio concreto, que se pregunta, claro, para que efectivamente ese tema de identidad, por eso yo lo he personalizado en mi caso, ¿no? Sea más claro. Ahí no, ahí simplemente lo que se introducía era un genérico de mi comunidad autónoma. O sea que efectivamente, como ven ustedes ahí, pues en la letra pequeñita, en las leyendas, me siento más español que de mi comunidad autónoma. Bueno, esta escala, como ven, tiene solo 11 puntos y va desde marzo del 96 a septiembre del 2012. Bueno, lo más llamativo de las series es que efectivamente la mitad de los ciudadanos españoles y de una manera muy estable desde diciembre de 2006 hasta diciembre de 2017 y luego veremos que también desde marzo de 1996 se define en términos identitarios tan español como el gentilicio de su comunidad autónoma. Es decir, que cognitivamente las personas encajan efectivamente su modelo de organización territorial con un sentimiento dual de la identidad, de tal manera que efectivamente la identidad española no se contrapone con la identidad de su propia comunidad autónoma, al menos, insisto, para esa mitad de la población española que aparece ahí. Entonces, como ven, en esos 11 años, 22, cuando tomemos las dos escalas, van a ver que efectivamente las oscilaciones se mueven en torno a 3-5 puntos, es decir, son muy pequeñas y se sitúan en torno al margen de error. Y a continuación, pero a una distancia, como ven, muy relevante, pues efectivamente ya se sitúan las posiciones restantes. En concreto, la segunda opción más preferida sería la de me siento únicamente español, que crece de manera significativa en estos últimos años, pasando del 8,9 que teníamos en diciembre a el 15,2 de diciembre de 2017. Cercano a estos datos está también la opción de me siento más, el gentilicio que corresponda, me siento más valenciano que español, que no obstante registra una ligera caída desde el 17,8 de diciembre de 2006 al 11,1 de diciembre de 2017. Esto siempre referido efectivamente al conjunto nacional. Efectivamente, como vemos un poquito, los datos de 2017 efectivamente van a ser muy similares a los que vamos a registrar en marzo de 1996, en concreto 3-4 puntos arriba. Las opciones de me siento más español con el gentilicio correspondiente y me siento únicamente el gentilicio de la respectiva comunidad registran escasos 6%, al igual que la opción de ninguna de las anteriores. Como ven, también todas estas opciones mantienen unos pequeños márgenes de oscilación que son muy similares y en la que solamente cabría reseñar la caída de la opción de me siento más español en unos 6 puntos a lo largo de la serie, y que se corresponde con el crecimiento de la opción de me siento solo español, que pasa del 12,5 en diciembre de 2006 al 11,4 en noviembre de 1996.
96 al 6,3% en diciembre del 17. Bueno, pues finalmente ya, y con esto termino la exposición, el gráfico efectivamente segundo, es decir, el que comienza en marzo del 96 y llega hasta septiembre del 2012, lo que efectivamente permite comprobar un poco también es la coherencia de la continuidad de la serie. Y simplemente, yo creo que con esto pues podría concluir, lo que podemos señalar es que el paso del tiempo y la propia extensión, consolidación, en fin, pues todos los fenómenos, ¿no?, ambientales y de la vida política, ¿no?, económica, social y cultural que afectan a los modelos de organización territorial de un Estado, y que efectivamente eso forma parte de toda dinámica política y de toda dinámica societal, pues efectivamente, a mi modo de ver, no han supuesto un deterioro de la identidad nacional española, dado que efectivamente en estos momentos 3 de cada 4 ciudadanos, un 75,6%, se siente tan español como de sus comunidades autónomas, que es un 54%, más español que de sus comunidades autónomas, solo un 6%, o solo español, un 15%. Y este dato del 75,6%, que es un dato el último de diciembre, pues efectivamente en marzo de 1996, es decir, que efectivamente pues ya han pasado 20 años, 21 años, efectivamente era del 79,6%. Y en noviembre del 96 era del 77, es decir, en el punto último de donde se juntan las dos escalas. Es decir, que nos estamos moviendo en torno a los márgenes de error de las muestras del CIS, en torno al 2%, y que efectivamente estaríamos diciendo que la identidad española no se ha visto resentida con todo lo que ha sido la dinámica posterior a lo que podría ser, claro, los primeros 10, 15 años de vida del Estado autonómico, donde efectivamente, pues claro, las expectativas, etcétera, de todo modelo de organización económica, pues siempre son más fructíferas o más positivamente esperadas que, digamos, el transcurso del tiempo, que siempre contribuye a, digamos, por lo menos no sé si a anquilosar o efectivamente contribuye, digamos, a ralentizar o a temperar esas expectativas. Y hasta aquí un poquito la exposición que yo les traía preparada a partir de los datos disponibles sobre los temas del Estado y la modernización del Estado autonómico y el soporte, digamos, la percepción que la ciudadanía ofrece del mismo. Y ahora pues creo que, conforme al reglamento, pues quedo a disposición de sus señorías para cualquier cuestión que tengan a bien considerar. Muchas gracias, señor Torres. A partir de este momento intervienen los portavoces de los grupos. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Batet. Muchas gracias, presidente. Señor Torres, bienvenido al Congreso de los Diputados, a la Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico, una comisión de reciente creación y en la que este grupo parlamentario tiene muchas expectativas puestas. Permítame empezar extrayendo algunas conclusiones generales sobre la Constitución española en base también a otras series del CIS que a nosotros nos parecen importantes. En primer lugar, los españoles han valorado a lo largo de todas estas series y observaciones que el CIS ha ido acumulando extraordinariamente de manera positiva la Constitución, en primer lugar. En segundo lugar, también han valorado los ciudadanos y ciudadanas de este país de manera reiterada a lo largo de las distintas observaciones de otra serie que la Constitución no responde o no tiene sesgo ideológico, es decir, que no es ni de izquierdas ni de derechas, sino que es de todos y para todos. Nos parece que también es otro elemento relevante a destacar. Y, en tercer lugar, el valor fundamental que los ciudadanos ponen encima de la mesa como gran aportación
que ha realizado la Constitución en nuestro país ha sido el acceso y la garantía de libertad, especialmente para aquellos que vivieron y conocieron, además, una dictadura. La Constitución abrió precisamente esta garantía fundamental que es la libertad. Sigue hoy siendo uno de los elementos más destacados como algo positivo que nuestra Constitución ha aportado. Digo esto y empiezo por aquí porque desde nuestro punto de vista estos tres rasgos, estas tres características, sería bueno que se mantuvieran en nuestra sociedad, también si abordáramos la reforma de la Constitución como nosotros defendemos. Las dos series que nos ha presentado son muy interesantes y efectivamente responden a parte del objeto de esta comisión. Pero desde nuestro punto de vista, o desde mi punto de vista, orillan en parte, así presentadas, el problema. Porque usted sabe que la media es una ficción estadística, pero eso nos oculta los datos reales y las diferencias entre los territorios, que efectivamente son donde encontraríamos los problemas reales que existen. Viendo la estadística que usted nos presenta, llegamos a la conclusión que usted ha puesto de manifiesto, y es que estamos más o menos igual que en los años 80, 90 o 2000. Pero la realidad, y a ningún observador actual se le escaparía ni podría discutirlo, la realidad de hoy es muy distinta a la realidad de los años 90, por poner un ejemplo. No quiero entretenerme mucho, pero, por ejemplo, en la serie sobre la forma de Estado, pongo un ejemplo. Un Estado con un único gobierno sin autonomías. La media es el 17%, dato de 2015. En Cataluña es el 6% y en Castilla y León 28%. Tenemos el ejemplo del medio pollo. Está bien, la media, pero no nos da la información que esta comisión y que desde nuestro punto de vista los partidos políticos debemos, y esa es nuestra obligación, manejar. Respecto al sentimiento de identidad nacional, es tan español, o me siento tan español o tan española como de mi comunidad. La media es del 56%, pero Cataluña es del 35%, Navarra el 38%, Murcia el 82% y Aragón el 71%. Volvemos a tener medio pollo. A eso me refería, a las medias estadísticas que al final pues forman una ficción que está bien conocer, pero que desde nuestro punto de vista nosotros, no usted, pero nosotros como partidos políticos tenemos la responsabilidad de profundizar. Continuando con el estudio de las series del CIS, creo que es necesario destacar dos cambios significativos respecto a dos cuestiones que también desde nuestro punto de vista son muy relevantes, que es el deseo de reforma de la Constitución, por un lado, y el grado de satisfacción con el texto constitucional, por otro lado. Sobre el deseo de la reforma de la Constitución, en la primera observación que se produce, que es del año 87, creen que hay que reformarla un 32%. En la última observación de esta serie, que es del 2012, es un 59%. 32-59. Esta cifra, desde nuestro punto de vista, no permite sostener la tesis de que nadie quiere la modificación de la Constitución o que la modificación de la Constitución no es algo socialmente valorado o querido o deseado. Más bien al contrario. Sobre esta serie aparecen 14 observaciones y solo una de ellas, la del año 2000, se ha hecho gobernando el Partido Popular. Sobre eso usted evidentemente no tiene ninguna responsabilidad. Es un dato que pongo encima de la mesa y del cual tampoco quiero extraer más conclusiones que el apunte. ¿No cree que sería interesante recuperar y actualizar la serie en el momento actual? Esa sí que es una pregunta dirigida a usted y le voy a pedir al presidente que sea un poco indulgente con el tiempo, dado que no tenemos más comparecientes y no va a haber nadie esperándonos a la salida de la comisión. Habiendo puesto en evidencia la voluntad social de reformar la Constitución, y, por supuesto, él tiene la facultad de hacer lo que estime oportuno. Señora Batet, seré flexible, Gracias. Pero, en fin, ha hecho un juicio de valor que parece que hay bastante gente Me refería a ningún descontenta, compareciente, a por un decirlo compareciente. así.
Habiendo puesto en evidencia con esta serie que la voluntad social de reformar la Constitución existe, es verdad también, y lo admito, y no me duele el admitirlo, es que desconocemos el sentido de reforma que quieren expresar ese 59%. Seguramente expresarían reformas muy diversas y muy incluso opuestas. Pero, desde nuestro punto de vista, la responsabilidad de los partidos políticos con representación en esta Cámara y nuestro trabajo pasa precisamente por leer ese porcentaje y por intentar buscar los acuerdos pertinentes y establecer el diálogo pertinente para ver en qué medida y en qué aspectos hay que reformar esa Constitución. En segundo lugar, una responsabilidad que también corresponde a los partidos políticos es preguntarnos si la Constitución hoy responde a los objetivos y a las necesidades reales de los ciudadanos y ciudadanas de este país y si goza de ese consenso que todos valoramos muy positivamente. Todos ponemos en valor que el año 78 la Constitución recibió un apoyo enorme, pero ¿hoy goza de ese apoyo? Creo que es una pregunta que tenemos que hacernos. El Grupo Parlamentario Socialista cree que no, que ni responde a los objetivos ni a las necesidades y que además no goza de ese apoyo, puesto que el 59% está diciendo que quiere reformarla. Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista cree que no responde a eso y el CIS parece que dice que no también. Coincidimos, por tanto, con el CIS. Si abordamos las series del CIS que preguntan sobre el grado de satisfacción con la Constitución, encontramos también datos reveladores. En 1987 el 56% está muy o bastante satisfecho, mientras que el 31% poco o nada. En 2012 esos porcentajes se intercambian. El 37% está muy o bastante satisfecho y el 51% poco o nada. 20 puntos de diferencia, 20 puntos de diferencia. Yo no soy socióloga, pero me parece que la doctrina es unánime en eso, y es que no podemos decir que no pasa nada, que 20 puntos sí son significativos. Sí son significativos. Es un cambio relevante. Curiosamente, de esta serie, la última observación de esta serie también es de 2012. Que no salga en el barómetro del CIS o que no preguntemos por ello no va a evitar que forme parte de la realidad. Y creo que no es una buena idea, ¿no? Y me dirijo al resto de grupos políticos, creo que no es una buena idea eludir preguntas para no ser conscientes de la realidad, sino que más bien tendríamos que movernos en dirección contraria. Lo cierto es que la tendencia del CIS, interrumpida, como digo, en 2012, nos marca un aumento de la voluntad de reforma y una disminución de grado de satisfacción. Y le pregunto, ¿no cree que sería necesario que en los próximos barómetros del CIS se incluyan estas dos preguntas? Desde nuestro punto de vista, eso ayudaría muchísimo a los trabajos de esta comisión, a conocer mejor la realidad de nuestro país, a actuar por parte de los partidos políticos responsablemente y con conocimiento científico, no solo intuitivo, y además a cumplir con el principal objetivo de la institución que usted preside, que es preguntar para saber. Y termino. Señora Batet, lleva 10 minutos hablando. Termino, señor presidente. El CIS, somos conscientes, no va a ofrecernos ni va a indicarnos, porque no le corresponde ello, ni una meta, ni un objetivo, ni una reforma concreta en un sentido determinado. Pero sus datos, desde nuestro punto de vista, sí que nos invitan, o invitan al menos a esta comisión, a explorar un camino. El año 78 nadie tenía en la cabeza la Constitución, puesto que la Constitución fue una obra común de todos. Por eso no se le reconoce sesgo ideológico, por eso tiene una valoración positiva, por eso se aprecia su valor como la conquista de la libertad. Por eso debe concluir ya. Y por eso termino, señor presidente, agradeciendo al compareciente la disposición de estar hoy en esta comisión y de querer compartir con los miembros de esta comisión pues, los conocimientos que alumbra el CIS. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora Millán. Gracias, presidente.
En primer lugar, quería agradecerle que esté hoy aquí en esta comisión. Su comparecencia nos ha parecido especialmente interesante, así como lo son los estudios, los informes y las encuestas que realiza su institución. La semana pasada tuvo lugar la primera sesión de esta comisión, también con comparecencia, y se estuvo hablando de la posibilidad de reformar la Constitución española, si procede, si no procede, el modelo territorial. Y se dijo algo con lo que nosotros nos sentimos totalmente de acuerdo, que en el 78 diferentes partidos políticos de diferente ideología tenían algo en común, que permitió que hubiera consenso, que era la democracia. Todos iban hacia y en busca de la democracia. Ahora, para que haya, lógicamente, un consenso, también tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Y en Ciudadanos lo tenemos claro. Vamos hacia una España unida, en la que se garanticen las libertades y los derechos de los ciudadanos. Y para ello, pues hay que pensar en generalidades y no solo en singularidades. Están bien las singularidades porque hace una España diversa, hace una España rica, pero el pensar solo en singularidades origina que se creen desigualdades en otros territorios y entre ciudadanos. Y dicho esto, y respecto a su intervención y a la institución que preside, quería formularle unas preguntas de manera concreta de cara a comprender mejor la percepción de los españoles. La primera es si considera que los ciudadanos perciben que existen desigualdades no justificadas entre comunidades autónomas. La segunda es que si cree que tras las elecciones en Cataluña la sociedad española es partidaria de un Estado, bien o federal o un Estado tal como el que tenemos ahora, pero con clarificación de las competencias entre Estado y comunidad autónoma. La tercera pregunta sería que, de acuerdo a los datos que recaba su institución, si ven los españoles el Senado como la Cámara para la que realmente se constituyó, que es una Cámara territorial, una verdadera Cámara territorial. Y la cuarta y última, si creen que los ciudadanos quieren que se reforme la ley electoral y, de alguna manera, acabar con las desigualdades que existen entre los territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Millán, también por partida doble, por su intervención y por su concisión. Por el Grupo Parlamentario Mixto, en nombre de Compromís, el señor Baldoví. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, evidentemente, agradecer al señor Torres todos los datos que, a nuestro modo de ver, han sido muy interesantes y hacer varias consideraciones y compartir alguna intervención. La primera consideración es que, y le pregunto si está de acuerdo con mi consideración, a pesar de que muchas veces se ha acusado, por parte incluso de algún ministro y algunos opinadores profesionales, a las comunidades autónomas de todos los males, habidos y por haber, gastadoras, en fin, pozos sin fondo, a mí me sorprende constatar que el modelo territorial de comunidades autónomas en el conjunto de la sociedad española está muy consolidado. Entiendo que es así. Y como pregunta sí que le diría, a mí me ha parecido que en estos datos que aparecen aquí, digamos que la crisis que ha habido en Cataluña no ha modificado en ese sentido las reacciones, diríamos, más extremistas en un sentido o en otro. Pues es mi primera impresión sobre los datos. Y luego compartir prácticamente toda la intervención de la señora Meritxell Batet, en el sentido de que en estos datos sería importante también ver la distribución territorial de estos datos para también conocer nosotros, y por eso sería una petición en el sentido de que estos datos se dieran desmenuzados por comunidades autónomas para tener una visión más de conjunto del total. Y en última instancia, decir una cosa para la comisión. Quiero compartir con la señora Meritxell Batet las expectativas que tiene puestas en esta comisión, pero a veces y de manera persistente otros grupos me parece que no tienen las mismas expectativas que usted y yo tenemos en esta comisión. Muchas gracias.
gracias, señor Baldoví. Por el Grupo Popular, señor Matarí. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Señor Torres, muchas gracias por su exposición, que ha sido, a mi juicio, muy clarificadora y muy interesante para lo que es el objeto de esta comisión, que es efectivamente evaluar el Estado autonómico y, en su caso, hacer propuestas para su modernización. No estamos hablando, ni está creada esta comisión, para hablar de la reforma de la Constitución, aunque puede resultarle muy interesante al señor Baldoví o a la señora Batet. Y en ese objeto, la evaluación del Estado autonómico y su modernización, esa propuesta, pues yo creo que conocer la opinión y la evolución de la opinión de los españoles pues es muy interesante, y por eso quiero agradecerle mucho esa exposición tan pormenorizada que nos ha hecho. Voy a plantearle alguna cuestión acompañada de unas brevísimas reflexiones que nos pueden servir, quizás, para avanzar algunas conclusiones que nosotros consideramos susceptibles de ser compartidas por muchos de los integrantes de esta comisión. Y no voy a entrar, señor presidente, por respeto a la decisión que hemos tomado en mesa y portavoces, en el debate con otros miembros de la comisión, con otros oradores, ni tampoco, y sí quiero recordar que tampoco habíamos acordado que esta comisión no era para debatir con los comparecientes, sino para formular las reflexiones que uno estime convenientes y las preguntas, pero en cualquier caso yo creo que hay comisiones de otro ámbito en esta misma casa para debatir entre nosotros y con los comparecientes cuando vienen en esa condición de miembros del Gobierno. Nosotros, señor Torres, coincidimos bastante, no sé si ha tenido ocasión de leer las comparecencias o escuchar las comparecencias de la semana pasada de los padres de la Constitución, coincidió bastante con las posiciones y con las opiniones expresadas por el señor Herrero, por el señor Roca y por el señor Pérez Llorca en su comparecencia del pasado miércoles, y coincidimos porque estamos convencidos, como ellos, de que el Estado de las autonomías, efectivamente, como aquí se ha dicho hace un momento, es un gran logro de la democracia española, que ha sabido potenciar muchas de las capacidades y resolver también bastante de los problemas históricos de nuestro país. El desarrollo del Estado autonómico ha permitido la extensión y consolidación del estado del bienestar y también profundizar al mismo tiempo en los derechos y las libertades de los españoles. Yo creo que esto es algo poco discutible. Y también, aunque esto es verdad que pueda ser discutido por algunos, el Estado de las autonomías ha posibilitado integrar en la unidad de España las distintas lenguas, culturas y formas de sentirse español. Por eso, con estas tres brevísimas reflexiones, quiero plantearle muy rápidamente algunas cuestiones. Con los datos que usted ha expuesto, señor Torres, y que recogen la evolución de la opinión pública española, ¿usted cree que se podría decir entonces que una mayoría de españoles son favorables a un cambio en la actual organización territorial del Estado? ¿O más bien sería al contrario, que la mayoría de los españoles no demandan hoy una modificación o un cambio sustancial en el modelo territorial que establece el título octavo de nuestra Constitución, y sí quizás alguna reforma, algunos cambios que sirvan para mejorar el funcionamiento del sistema vigente? 2. La construcción del Estado de las autonomías ha ido paralela a los profundos cambios que se han producido en la sociedad y la realidad política, económica y social española en los últimos 40 años. ¿De qué manera cree usted que ha contribuido el Estado de las autonomías a esos cambios? O, dicho de otra manera, ¿en qué manera ha contribuido la actual organización territorial del Estado en España a la consolidación del Estado democrático y a la consolidación del Estado del bienestar en España, con lo que ha supuesto, por ejemplo, de acercamiento y mejora en la prestación de los servicios públicos fundamentales que hoy reciben los españoles? Usted se ha referido en la última parte de su intervención a lo que es la identidad española, el sentimiento español, el sentimiento de la identidad nacional que usted decía, o en términos de la propia Casa, el sentimiento nacionalista o nacional, en los términos del CIS. Me parece importante destacar esta cuestión porque pone de manifiesto que, aunque quizás no se constate con frecuencia, el sentimiento y la identidad españoles son muy fuertes para una gran mayoría de españoles. Y en este sentido, quiero preguntarle si cree usted que en el haber del Estado autonómico se puede afirmar que, incluso a pesar del problema que han provocado algunos dirigentes independentistas en la Comunidad Autónoma de Cataluña, la España de hoy está más interrelacionada e integrada que hace 40 años? Y, por último, ¿cree usted que, por los datos y explicaciones que nos ha trasladado, España puede estar en cuestión, quizás en el discurso de algunos dirigentes políticos, pero no en el ámbito de lo cotidiano para la inmensa mayoría de los españoles? Y le pregunto esto
porque incluso en las comunidades autónomas en las que se dan rasgos significativos de identidad autóctona superior a la media nacional, también ahí la identidad nacional española sigue siendo el referente dominante. Estas son muy cuestiones, señor Torres. Muchas gracias por su comparecencia y esperamos que las conclusiones finales puedan contribuir a los trabajos de esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Magarit. Matarí. Matarí, llevo una tarde hoy con los apellidos. Señor Matarí, tiene usted razón en recordar los acuerdos de la mesa y portavoces de la comisión. Es verdad que yo he entendido que la intervención de la señora Batet no entraba en polémica con el compareciente, sino que era de expresar preguntas. Pero tiene usted razón, y el último día lo recordé y esta mañana también. Señor Torres. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la señora Batet, a la señora Millán, al señor Baldoví y al señor Matarí por, el trato amable, ¿no?, que uno cuando se sienta aquí, pues aunque tiene una cierta experiencia de opositor y eso, pero claro, los que venimos del mundo académico no dejamos nunca de entender este tipo de comparecencias casi como el día que tenías que dar la primera clase o el día que tenías que examinarte, ¿no?, de la titularidad o de la cátedra, una cosa así. Bueno, dicho lo cual, pues yo creo que podemos un poco seguir el orden, aunque efectivamente algo de lo que ha señalado la señora Batet, Meritxell Batet, también ha sido abordado por Joan Baldoví y también por Juan José Matarí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Yo tenía algún dato, lo que pasa es que componer estas series no es fácil. Es decir, que algunas, como las segundas, las que son distintas, están ya disponibles en el banco de datos, pero otras hemos tenido que crearlas. Nosotros tuvimos el aviso de que yo estaba citado a esta comparecencia, creo que llegó el miércoles pasado. Y bueno, pues prácticamente hoy a mediodía estábamos terminando, ¿no?, de elaborar un poco los gráficos y ese tipo de cosas. Es decir, que los recursos también con los que contamos son… Y efectivamente, si ha habido, pues se ha sido, en fin, he tenido esa sensación de haber sido algo farragoso, ¿no?, en contar series tan largas y que si sube, baja, etcétera, pues si ya me pongo a verlas por comunidades autónomas, pues… aunque no hubiera estado nadie esperándonos, que no está nadie esperándonos, ¿verdad?, fuera, pero efectivamente seguramente se nos hubieran hecho a las 10 de la noche y créame que después de un año y pico sin dar clases, lo que a mí me hubiera apetecido tremendamente, me apetece tremendamente, ¿no?, hablar para un auditorio además tan distinguido como este, ¿no? Hombre, yo he recopilado, y lo tengo aquí a mano, lo puede el presidente así, un poquito a vuela pluma y en borrones digamos, pero en boli, pues algunos datos, ¿no?, que efectivamente de lo que yo entendía que podía ser cuestión más complicada, que es Cataluña, respecto a la organización territorial del Estado, bueno, y también un poquito el País Vasco, ¿no? Pues efectivamente esos datos del pollo entero y el medio pollo, pues efectivamente para los casos de estas dos regiones o nacionalidades, de estas dos comunidades autónomas, pues efectivamente eran significativamente distintos, ¿no? Bueno, pues efectivamente, yo tengo aquí algún dato. En abril de 2009, efectivamente, en Cataluña, la opción de aproximadamente mayor autonomía en la actualidad con menor autonomía, pues sumaba aproximadamente en torno a 2/3 partes. Es decir, y en estos momentos pues suma aproximadamente en torno a un 44, un 43%.
y es verdad que efectivamente, puede ser que sean más, un 50% en el barómetro de 2017, pero es verdad que tiene una muestra más pequeña. También nosotros jugamos mucho con los barómetros y los barómetros, las muestras territoriales son muy pequeñitas, estamos hablando de 400 entrevistas. A veces disponemos de otros instrumentos desde un punto de vista muestral mucho más potentes, pero tienen una dificultad añadida y es que utilizan una metodología, como ha sido el caso de este último preelectoral catalán, distinta porque ha tenido que ser telefónico por razones meramente de operatividad del campo. Apenas en el tiempo que teníamos disponible, pues no podía hacerse de un punto de vista personal y, por tanto, ha habido que recurrir a una encuesta telefónica donde efectivamente los sesgos en las preguntas que se leen, que de escalas complejas, pues siempre contribuyen, en este caso, ¿no?, de la posibilidad de convertirse en estados independientes, pues lo elevan, claro, lo elevan efectivamente hasta un 44%. Sin embargo, a mí en el barómetro la idea de la posibilidad de convertirse en estados independientes y de manera estable son muestras mucho menores, pero es una metodología mucho menos, claro, en el teléfono al final siempre uno se queda con la última palabra, apresurado, etcétera, todo es deprisa y corriendo. En las entrevistas personales, pues todo se puede hacer mucho más pausadamente, siempre son 10 puntos menos, ¿no? O sea que efectivamente en los barómetros la idea de posibilidad de convertirse en estados independientes de manera sistemática está en un 35%, ¿no? Bien, pues efectivamente sí, está claramente que en el caso de Cataluña los datos no tienen que ver nada con los de Castilla y León, con Murcia, que en abril de 2009 ese dato en Cataluña estaba en el 19% y en estos momentos, con esa misma metodología de los barómetros, está en el 35%, es decir, que ha subido 15 puntos, aproximadamente los mismos que ha bajado, un poquito menos, pero la opción de una comunidad autónoma con mayor autonomía, manteniéndose, digamos, el polo de una comunidad autónoma como la actualidad o como una comunidad autónoma con menos autonomía o un único gobierno, exactamente en torno a las mismas cifras que aproximadamente suponen en torno al 30% de la ciudadanía catalana. Y algo parecido, y no me extiendo más en detalles, ocurre en el País Vasco. Los sentimientos de identidad, pues efectivamente son parecidos, es decir, que ocurre efectivamente lo mismo, pero por ejemplo en el caso catalán, preguntado sobre la identidad, si usted cómo se siente, solo español, más español que catalán, tan español como catalán, más catalán que español, solo catalán. Pues efectivamente en estos momentos y de manera ha bajado 10 puntos, pero desde 1984, que estaba en el 49%, pero en estos momentos está en el 40%, 39,6% en diciembre de 2017, aquellos que dicen sentirse tan españoles como catalanes, un 5% de los que dicen sentirse más españoles que catalanes y un 6% los que dicen sentirse solo españoles, es decir, que si sumamos esto tenemos un 50%, un 22% los que dicen sentirse más catalán que español y un 20% los que dicen sentirse solo catalán. Datos de diciembre de 2017, que insisto que a pesar de que son 400 entrevistas, 384, andan ahí variando siempre un poquito en función de la muestra efectivamente realizada, son muy estables, han sido muy estables a lo largo de toda la crisis, asumiendo la misma metodología de entrevista personal, ¿no? Y son datos parecidos, ocurre con el País Vasco. En el País Vasco son bastante más estables, es decir, pues en noviembre de 1996 un 36% se decía tan español como vasco, en diciembre de 2017, es decir, 20 años después, pues es un 32,5%, es decir, que está en los márgenes de error habituales, porque la muestra en el País Vasco, como bien es sabido, por la menor población, pues apenas son 100 y pico personas. O sea que desde ese punto de vista, y esto también responde un poco a lo que ha señalado, que ha indagado, digamos, el señor Matarí, pues efectivamente, digamos que a pesar de todos los acontecimientos políticos, efectivamente esa idea de la identidad española está muy presente efectivamente en Cataluña, ¿no?
Pasando al tema de la Constitución, que efectivamente usted ha indicado, bueno, pues la verdad es que yo no tengo más datos, es decir, cuando vi un poquito tampoco se me pidió ninguna cosa concreta, cuando hablamos, bueno, pues una comisión estrictamente de evaluación y modernización del Estado autonómico, yo pensé en la idea esa de la organización territorial, ¿no? Pero, bueno, pues claro, evidentemente está ahí, pues uno efectivamente oye las comparecencias la semana pasada de los padres de la Constitución, efectivamente, y está ahí. Entonces, pues, claramente, hombre, en ese aspecto el CIS tiene datos, efectivamente, de 2012, pero, claro, son digamos, datos donde se pregunta dicotómicamente, ¿usted qué quiere? ¿Reforma o claro, entonces son escalas sobre 1 o 2, sobre cara o cruz, que es decir, que la tendencia efectivamente a que las ideas de reforma pues tiende siempre a un punto de equilibrio, ¿no? Es decir, casi por mera razón azarosa. Eso no significa que no efectivamente en el último dato se tenga una mayor idea de que efectivamente las personas, la ciudadanía está a favor de una reforma de la Constitución y que efectivamente en los últimos años ha crecido. Hay una serie, a ver si la encuentro entre los papeles que traía por aquí, efectivamente, que es la serie a la que usted se ha referido, que ya en el año 87 dice los que creen que hay que reformarla a un 32%, los que creen que hay que dejarla como está un 33%, el no sabe un 32%. O sea que en el año 87, apenas 9 años después de la Constitución, ese elemento ya estaba así. Y yo creo que, insisto, que en gran medida, claro, aquí toda pregunta sugerida planteada en términos dicotómicos, pues efectivamente lleva a este tipo de considerandos. Y, bueno, y en ese sentido, yo sé que no es un charco político, insisto, que como presidente del CIS siempre le dije un poquito a mis superiores, es decir, a las personas que me nombraron, que efectivamente yo no académico y estoy del mundo desde la perspectiva académica, es decir, que la vida política a mí me interesa en tanto en cuanto tengo responsabilidades en el ejercicio del alto cargo, ¿no? Pero claro, cuando repasamos, cuando repasamos el listado de cuestiones, por ejemplo, sobre los problemas que existen en España, pues efectivamente vemos que la cuestión de la Constitución no es ninguna de las prioridades, ¿no? Entonces, pues me imagino que por todos estos considerandos, hasta ahora, digamos, ese elemento que tiene que ver, porque no tenemos series más actualizadas de la Constitución, pues no se han planteado, ¿no? Porque realmente yo cuando, en fin, en el año que llevo aquí, pues desde luego esa es una cuestión que, desde el punto de vista de las problemáticas que en las encuestas planteaban, no aparecía. Aparecen otras, porque la independencia de Cataluña, el terrorismo internacional, por supuesto los temas habituales de índole económica, de corrupción, de paro, etcétera, etcétera, pero esa cuestión no. El dato del último, que es del 2012, hay uno posterior de noviembre del 2012 que fundamentalmente un poco lo que señala claramente es, sobre todo, que incide sobre todo en la cuestión del desconocimiento de la Constitución, y eso es un aspecto que en ese barómetro del 2012 sí destaca, pero en el estudio que se refiere usted de febrero del 2012, sobre todo también, es decir, cuando se habla de la reforma de la Constitución, que efectivamente usted lo ha indicado muy bien, es un 58,6%, pues claramente cuando se pregunta a los que decían qué aspecto reformar, fíjese que el dato es del sistema autonómico, las autonomías sin especificar, y le piden el primero y el segundo en importancia y el tercero. El primero es referido por un 6,5% de la ciudadanía, el segundo por un 2,6% y el tercer problema, por un 0,8%. Es decir, que en definitiva un 9,9% de personas, cuando hablan de reformar la Constitución y luego les piden, bueno, pero ¿en qué aspecto concreto? De manera espontánea refieren
la idea del sistema autonómico. Es verdad que hay también otras referencias, pero que andan en torno al 0,6, al 0,4 respecto de la reforma de los estatutos y de la reforma autonómica. ¿Y sabe usted qué aspecto era el que señalaban en esa encuesta, digamos, lo más importante? Supongo que por algún tema en ese momento coyuntural, la reforma de la justicia, sin especificar que era citado como el elemento más notorio por el 22,6%, y el siguiente le siga era el no sabe, no contesta, con un 19,6% como primer elemento en importancia. El segundo elemento, ya sin ninguna discusión, el 60% de las personas decían que no sabían. Es decir, que este tipo de preguntas dicotómicas pues llevan un poquito a veces a… por eso un poquito la idea de recurrir a escalas con al menos 5 ítems, es decir, mucho más robustas, que permitan, digamos, al menos en términos científicos, extraer, digamos, este tipo de apreciación, ¿no? Insisto que muy legítimas desde el punto de vista del debate político, y que no me entienda lo que le he indicado un poco como, digamos, como ningún acto de militancia política, sino simplemente de precaución metodológica a la hora de interpretar ese tipo de escalas, ¿no? Bueno, la señora Millán me ha preguntado aspectos muy concretos sobre los que efectivamente pues no traigo datos, es decir, que habría que buscarlos en todo caso, a ver si en las bases de datos disponemos al respecto. Alguno de ellos yo creo que es el fundamental al que yo me he referido aquí, como es el aspecto de la forma de organización territorial. Pues efectivamente un poquito mi conclusión, digamos, de las dos primeras series era esa, es que con independencia de lo que efectivamente la vida parlamentaria, de la vida de la arena política, ¿verdad?, establezca de una reforma con mayores, menores competencias, con mantenimiento del statu quo, pues efectivamente esas posibilidades, esas tres opciones del actual modelo de organización territorial, que está sujeto a esa modulación de opciones, pues efectivamente tiene, digamos, de manera continua y estable el apoyo en la actualidad de 2/3 partes, viniendo efectivamente de 3/4 partes, que por el camino, pues efectivamente aproximadamente un 10% se ha perdido, y que ese 10% pues ha ido a engrosar sobre todo más digamos, el ítem de un único gobierno que la idea del reconocimiento de los estados, digamos, de la posibilidad de estados independientes. Insisto, y respecto de las anteriores cuestiones de la reforma de la ley electoral, del Senado como Cámara territorial, etcétera, pues porque, insisto, por ejemplo, en esta encuesta, ¿no?, de 2012, cuando pregunta sobre qué aspectos, la idea, pues aparece el derecho a la autodeterminación, la eliminación de las comunidades autónomas, la sucesión de la corona, la reforma de la justicia, el endurecimiento de las penas, penas mayores para los políticos corruptos, garantizar los derechos sociales, garantizar el derecho al trabajo, pero la reforma de la ley electoral, fíjese, aquí está, un 4,2%. Aquí está como primera mención, un 2,8% como segunda y un 0,5% como tercera. Es decir, en definitiva, estamos hablando de en torno a un 7% de personas que, de manera espontánea, señalan ese aspecto concreto como una cuestión a introducir o justificativa en la reforma constitucional. Con respecto a lo que señalaba el señor Baldoví, bueno, efectivamente yo creo que es un poquito la misma conclusión, ¿no?, que lo referido a la señora Millán. Yo creo que efectivamente los datos de la primera serie, que son concordantes como soporte, digamos, psicosocial, identitario, con los de la segunda, es que efectivamente el actual modelo de organización territorial, con esos márgenes, que insisto que son márgenes del debate y la discusión en la arena política, pues está muy consolidado, está muy consolidado. Es decir, que a pesar de esa pérdida de en torno a 10 puntos, seguimos hablando de 2/3 partes de la ciudadanía española, y que efectivamente, pues en el caso
el caso más extremo, que en este momento sería el caso catalán, si excluimos el 35% de aquellos que opinan del reconocimiento para convertirse a las comunidades autónomas hipotéticamente en estados independientes, pues efectivamente, y sumamos con mayor autonomía como en la actualidad o con menos autonomía, pues estamos hablando, claro, de un 51%, el 52, 53%. Por tanto, claro, estamos, en fin, en una diferencia muy significativa, ¿no?, de personas que estarían incluso en el escenario más desfavorable, que insisto, en estos momentos mucho más desfavorable que el vasco, que estaría solamente en un 25%, para el catalán. Ese Estado autonómico también estaría, esa organización territorial autonómica también estaría en esta serie, ciñéndonos a esta serie, estaría consolidado. Y yo creo que usted también lo ha indicado muy correctamente, y eso es un poco lo que yo trataba de transmitir, seguramente de una manera más torpe. Toda la catarsis, todo, digamos, lo que ha ocurrido en estos meses pasados con la crisis de Cataluña, pues efectivamente no ha modificado los datos. Es que los datos son exactamente, es decir, claro, aquí tenemos que introducir, por ejemplo, tenemos en el escenario todavía peor, que es con la metodología de la encuesta telefónica. Es una encuesta telefónica donde imagine que nos llaman por teléfono y nos alguien empieza de manera rápida, porque tiene que hacerlo rápido, porque si no, no tengo prisa, no puedo contestarte. Bueno, pero de las siguientes opciones usted, y entonces la última palabra que te dice, claro, un Estado que reconociese a la comunidad autónoma la posibilidad de convertirse en Estados independientes, puesto que el no sabe no contesta, por defecto no se señala. En el preelectoral que se realizó en agosto de 2015 para las elecciones de septiembre de la Generalitat de Cataluña al Parlamento, fue un 46%. En el preelectoral realizado la última semana de noviembre en Cataluña ha sido un 44%, es decir, 2 puntos menos. Asumimos el dato, son 3.000 entrevistas, un poquito menos del 2% de error. Vamos a subir. Lo que estamos diciendo es que, efectivamente, después de todo lo que ha pasado, estamos efectivamente en esa metodología, que insisto que es una metodología muy sesgada en el sentido de que la última palabra que oye la persona es la idea de independencia y en esa presión social, etcétera, pues puede explicar las diferencias con respecto al 35% en el que nos movemos en las encuestas personales, ¿no? O sea que, efectivamente, lo ha interpretado el señor Baldoví muy correctamente. Es decir, no ha modificado para nada la situación de los datos, toda la crisis del último cuatrimestre en Cataluña, ¿no? Y, bueno, pues efectivamente los datos, con todas las prevenciones de los errores muestrales, etcétera, pues pueden trabajándolo, y eso requiere un trabajo, en fin, exhaustivo y detallado por parte de digamos, los técnicos de allí, pero podríamos conseguirlos por comunidades autónomas, o sea que efectivamente no habría para eso mayor problema. Y finalmente, last but not least, ¿no?, que diría la expresión cursi inglesa, ¿no?, el último pero no menos importante, el señor Matarí, pues efectivamente, de nuevo un poco lo mismo, la idea de que los españoles mantienen, efectivamente, apuestan por ese modelo actual. Ya le he respondido perfectamente a la señora Millán y al señor Baldoví en esa misma idea, que yo creo que sí. Y que la España de hoy está más integrada que hace 40 años. Hombre, lo que nos digan los datos es que, efectivamente, está integrada. Ha caído un poquito esa idea de la identidad exclusivamente española, pero eso no significa que, porque se ha hecho más plural, la identidad española se ha hecho más plural, compatibilizándose con las identidades respectivas de las comunidades, regiones o nacionalidades. Pero eso no significa que efectivamente la pregunta sea, ¿está más desintegrada la identidad española? La respuesta es no. Claro, la respuesta de los datos indican es que no. Y, efectivamente, lo que me preguntaba referido a Cataluña, pues valga lo que ya he señalado, pues, para el señor Baldoví, que, efectivamente, después de toda esta crisis de los últimos 4 meses, que, efectivamente, lo que apreciamos es que con los términos de la identidad nacional, pues, efectivamente, antes hablamos del modelo de organización territorial, pues la identidad nacional, los que se consideran solo catalanes,
que ha subido 13 puntos desde enero del 84, pero en estos momentos está en el 20% y de manera estable. Es decir, está en el 20%, entonces, bueno, los que se consideran tan españoles como catalanes son un 39,6%. Y los que se consideran más catalanes que españoles, un 22%. O sea que estamos 22 más catalán que español, más solo catalán 20, estamos en un 42%, que, como ven, coincide con esa pregunta de organización territorial en el sesgo de la última palabra independiente. O sea, es decir, que aquí hay, como todo, digamos, aritméticas que son modulables en función de las metodologías, el tipo de preguntas, por eso un poquito esa idea de la rigurosidad de las series a la hora de manejar o de tomar, por lo menos desde un punto de vista, digamos, de soporte científico-social, ¿no?, que es lo que al fin y al cabo a los académicos se nos puede pedir, estas cuestiones. Y si sumamos los de solo español o de más español que catalán, claro, estamos hablando que, digamos, un 50% se consideran tan catalán como español, más español que catalán o solo español. Si además les sumamos los que también dicen más catalán que español, pero dicen español, pues estamos ya efectivamente en 3/4 partes de la ciudadanía española. Y hay un 6% que no se identifica, y esto también a lo mejor aquí es significativo señalarlo, que no se identifica en ninguna de los anteriores ítems. O sea que es una cuestión también interesante. Bueno, no sé si he respondido a todo, pero más o menos las notas que he ido tomando, creo que no, si hay alguna cuestión, no me he dejado, y alguna, como la que planteaba la señora Millán, que eran aspectos muy concretos. Por desgracia, pues las desigualdades respecto, los agravios y desigualdades respecto a comunidades autónomas, el Senado como Cámara Territorial, etcétera, pues efectivamente no tengo en estos momentos aquí datos que pudieran un poquito aportar en esa dirección. Pero sí, efectivamente, a mi modo de ver, la mejor pregunta, ¿no?, que para conocer digamos, la opinión pública española, que es en cuanto a los problemas que le acechan, que le preocupan, pues efectivamente es esa pregunta espontánea de los barómetros que se repite, que suele ser la pregunta 7, y efectivamente donde se le pide que hagan 3 menciones, estamos hablando de 2.500 personas por 3 menciones, estamos hablando de 7.500 menciones posibles, y efectivamente esas cuestiones no aparecen ahí. Si tuviera una misma aparición, aparecen, se dicen de manera espontánea, pero a partir de cualquier mención que se introduce, va a una base de datos que nos sirve para codificarlo, y cuando al menos hay una sola mención, efectivamente aparece a veces. Estas tablas además es curioso porque a muchos, ¿no?, ocurre, dice, bueno, pero ¿cómo aparecen ahí si pone un 0,0? Es un 0,0 por los redondeos al primer decimal, pero efectivamente lo que significa es que será un 0,02, 0,1 en función. Cuando no aparece es un guioncito, pero claro, para que aparezca un guión siempre la teoría tiene que aparecer en alguna de las menciones, en alguna de las posiciones, al menos mencionado una vez. Si no se menciona ninguna vez es cuando desaparece de esta lista. Y esa es la metodología. Y es una metodología que nos sirve un poquito, pues efectivamente, para ver realmente cuál es digamos, la vida cotidiana, ¿no?, el día a día de la ciudadanía, que, como ven, pues siempre acaba siendo pues, muy convergente en lo que respecta a los principales problemas del país. Muchas gracias, señor Torres. Con esto concluimos las comparecencias de hoy. Tenemos cita el miércoles que viene. Ya les pido a los portavoces que se acerquen un segundo para hablar de un pequeño tema. Se levanta la sesión.